en el ministerio de Jesús, de participar. Entonces, los discípulos vinieron no solo para dar, los discípulos vinieron no solo para recibir de Jesús, pero vinieron para participar en la misión, ¿no?, de Jesús. Y eso es lo que hicieron. Apóstol significa aquel enviado por Jesús, aquel enviado. Un apóstol, cuando Jesús sacó los 12, ustedes van a ser mis 12 discípulos, los llamó enviados, apóstoles, para ir a hacer ¿qué? Tener autoridad sobre demonios como Jesús, tener autoridad de sanar como Jesús y predicar como Jesús. Eran pequeños Jesuses mandados por Jesús. Eso era un discípulo. Un discípulo participaba íntimamente en el ministerio de Jesús. Eso es lo que es un discípulo. No es una persona que va a la iglesia a recibir, se engorda con bendiciones de Dios y no hace nada con eso. No, un discípulo real es alguien que no solo recibe, pero da, tiene el corazón de ir y ser lo que Jesús hacía y vivir como Jesús vivía. La última diferencia entre los dos grupos es los grandes multitudes querían controlar a Jesús, mientras que los discípulos quieren ser controlados por Jesús. Otra forma de decirle que las grandes multitudes quieren moldear a Jesús en su imagen y mandar que Jesús hace lo que ellos quieren, pero los discípulos buscan ser transformados por Jesús y vivir como Él y reflexionar su vida. Acá tenemos otra historia de los demonios que hemos visto antes en Marcos, que se manifiestan endemoniados dentro de los grupos, dentro de las multitudes. Y acá, ¿qué pasa? Jesús lo echa fuera, lo echa a callar. Pero ¿qué dicen acá? Dicen el nombre de Jesús, y acá dice Hijo de Dios, que es la segunda vez que está mencionado Jesús así en el Evangelio de Marcos. Está diciendo el demonio, tú eres el Hijo de Dios. Y uno puede decir, ¿por qué Jesús va a hacerlo callar? Porque está diciendo algo bueno, está alabando a Dios el demonio. No. El tema de nombrar, el tema de decir, identificar a alguien es en los lugares espirituales, en el mundo espiritual, es una forma de controlar, es una forma de pelear. Tener el nombre, conocer la identidad es una forma de dominar. El demonio está diciendo, yo sé quién eres, Jesús, yo sé qué estás haciendo acá, yo te veo. Y en eso era una lucha. Y interesante la respuesta de Jesús. Y vemos constantemente en Marcos esta respuesta. ¿Qué dice? Dice, cállense, no le diga. Estaban diciendo la verdad, Jesús, decirle dejarle que habla. No, Jesús diciendo, y constantemente es sana gente diciendo, no diga nada de lo que te pasó. No diga nada. Entonces es como un secreto que Jesús quiere tener. Y en eso uno puede decir, ¿por qué Jesús está haciendo eso? Jesús entiende que las grandes multitudes, los grandes grupos, quieren controlarlo. Los grandes grupos, la gente, no tienen la misma mente que Jesús, no tienen la misma idea. Y van a querer moldear a Jesús de ser guiado, de hacer lo que ellos quieren. Tú eres la Mesías. Entonces tienes que hacer tal cosa. Como ponen la agenda que ellos tienen sobre Jesús. Y pasa todo el tiempo con las grandes multitudes. Quieren poner sus valores, sus ideas, lo que para ellos es importante, el plan que ellos tienen, y lo ponen sobre Jesús diciendo, Jesús, tienes que hacer tal cosas. Tienes que hacer así, y en tal manera, tienes que complacer a nosotros, ¿no?
tenemos una voluntad, este gran grupo tiene una voluntad, somos muchos, tenemos autoridad, y Jesús constantemente choca y lucha contra eso. Yo tengo una misión mayor, no podían imaginar lo que Jesús iba a hacer. No fue algo que podían entender y muchos no podían aceptar. Locura. La cruz es locura. Es un escándalo y es exactamente el plan de Dios en su misión en este tiempo. Entonces, los grandes multitudes quieren controlar y conformar a Jesús en su imagen. Pero los discípulos quieren ser conformados, quieren ser transformados en la imagen de Jesús. Eso es su idea. Mira la diversidad en el grupo de los discípulos. 12 hombres de diferentes lados de la vida y algunos muy extremos. Hay un celota y Mateo es un ex publicano. Celota y publicanos eran grandes enemigos. Uno era traidor del país, ¿no?, en la forma que trabajaba, un publicano, y otro era alguien que quería levantar armas y pelear contra Roma. Entonces uno se aliaba con Roma y otro peleaba contra Roma. Opuestos, no deberían estar juntos. En lo político tenemos Frente Amplio acá y tenemos los blancos acá. No deberían estar juntos. En Jesús están juntos. En Jesús pueden estar unidos y en amor, pueden trabajar juntos, vivir juntos. No sé, quizás hubo peleas, quizás hubo algunas fricciones. La Biblia no nos muestra, pero sí nos muestra una unidad. Discípulos de Jesús estaban conformando a sus vidas a Jesús, y mientras que hacían eso, de repente están unidos con otros discípulos. No importa qué diferencia en la vida tenían, su edad, su raza, lo que sea, sus ideas, lo que sea, están unidos porque son todos discípulos. En la iglesia de Cristo debería haber unidad, no unidad de todas las opiniones, pero unidad en la misión de Jesús, porque deberíamos estar todos discípulos de Jesús. La mentalidad de las grandes multitudes no es eso, es poner sobre Jesús una agenda que no tiene. Bueno, en este tiempo, hermanos, hemos estado en una iglesia ciber, una iglesia online, y en cierta forma eso no es la iglesia, ¿verdad? No es la iglesia en la forma que Dios define la iglesia. La palabra iglesia significa llamados afuera. Iglesia, la palabra iglesia es llamado afuera. Y acá tenemos Jesús diciendo, en cierta forma, de llamar a la iglesia, es decir, la iglesia es aquellos llamados afuera para ser discípulos, para ser mandados por Jesús. Entonces, cuando vemos las grandes multitudes, no debemos definir eso como la iglesia. La iglesia es los discípulos de Jesús. Entonces, la pregunta para hoy que quiero que reflexionen es: ¿quieren ser discípulos? ¿Quieren salir de lo que es la gran multitud y tomar ese paso adelante y decir: Jesús, no quiero simplemente saber de ti, cosas de ti, quiero conocerte íntimamente, quiero conocerte y ser su discípulo? No se trata de experiencia, ¿ya? No se trata de experiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que recibieron sanidades de Jesús y grandes milagros de Jesús, pero muchos de ellos que recibieron milagros no siguieron a Jesús, no eran sus discípulos. Y no se trata de conocimiento. Algunos que sabían la Biblia frente, atrás y todo, que tenían toda la información, esas personas tampoco eran discípulos, porque los fariseos eran los más que conocieran la palabra, pero no, la mayoría no eran discípulos de Jesús. Y no se trata tampoco de ser bueno, de las buenas obras, de la buena vida, de que todo es en orden en tu vida. ¿Por qué?
Porque Mateo, uno de los discípulos de Jesús llamó cuando estaba en su trabajo como publicano. Estaban en la acta, estaban en el momento, lo llamó ahí, antes que tenía buenas obras. Jesús llamó a él. Así que no se trata de experiencia, ni conocimiento, ni buenas obras. Se trata de alguien que escucha la voz de Dios, escucha la voz de Jesús llamándolo personalmente. Yo quiero a ti. Y la respuesta es, aquí estoy, Señor, úsame. Aquí estoy, Señor, para seguirte, para moldear mi vida a tu vida y buscar tu voluntad y no lo mío. Y que yo puedo también participar en la misión que tenés en este mundo, en este tiempo, y puedo dedicar mi vida a esa causa. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Oramos, hermanos, y vamos a pedir que Dios nos ayude a vivir no como la gran multitud, pero como discípulos de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos en sus casas. Pido que tú vas a estar ayudándolos, fortaleciéndolos, y que cada uno, Señor, puede tomar ese paso de entenderse no solo como un creyente, alguien que cree en Jesús, pero alguien también que, Señor, está siguiéndote, que puede ser un discípulo de ti. Oro por eso y oro por las bendiciones de ser un hijo tuyo sobre cada casa y cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga en este día de reposo. Amén.